Hoy quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que están hoy conectados en este día miércoles 11 de enero del año 2023. Qué grande que el Señor nos lleva en su misericordia y nos ayudará a seguir afrontando todo lo que venga y nosotros estamos encomendados en la fe y en la confianza del Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, los que están en otros países y se conectan hoy con nosotros para gozar de esta bendita palabra. Para mis hermanos, la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que está en todo nuestro territorio nacional colombiano, y mis hermanos que están aquí en Santander y son miembros de esta congregación de pie de cuesta, para todos ustedes un saludo fraterno de su servidor. Hoy le doy la alabanza al Señor Dios por esta preciosa oportunidad y quiero invitarlo sin más preámbulo a que miremos la bendita palabra del Señor y para esta ocasión, Santo Evangelio de San Mateo capítulo 14 y vamos a mirar los versículos 22 al 23 que tiene un título y dice Jesús anda sobre el mar. Donde usted se encuentre, abra su Biblia, lea conmigo y si no tiene la Biblia, por favor, escuche la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Al Señor Dios le doy la alabanza. Queda otra parte de la lectura. Le pido que por favor usted la haga hasta finalizar el versículo 33. Y en este momento ponemos nuestra vida en las benditas manos de nuestro Salvador. Y pedimos a Él que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender esta maravillosa palabra y que esta palabra despierte nuestra fe, que esta palabra nos dé un encuentro hoy muy real con nuestro Señor Jesucristo. Y para usted, mi hermano, que viene siguiendo conmigo todo este estudio, hoy estamos en la lección o enseñanza número 71 y el título del sermón para este día es Jesús camina sobre el agua. Tenemos ahora el relato del tercer milagro que Cristo obró en este caso para alivio de sus discípulos cuando vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a ver algunos puntos. El primer punto es después de alimentar a las multitudes y mientras las despedía. Acá la narración de la escritura nos dice, versículo 23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan 16:15 nos da una razón específica por la que el Señor se dio prisa a marcharse luego de la multitud. Nos dice el versículo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí vemos una razón. La gente estaba completamente abismada por los milagros del Señor Jesucristo, por el milagro de la multiplicación que acababa de hacer y cómo les había dado el pan a ellos, y ellos habían entendido mal. Entonces ellos querían prender al Señor para hacerle rey, pero en otro pensamiento que ellos tenían. Entonces, el Señor Jesucristo no estaba dispuesto a dar pie a la falsa idea que la gente se había hecho de él,
confundiendo los tiempos y confundiendo las sazones. El Señor no dio pie para ello y por eso inmediatamente al darse cuenta lo que hace es despedir a la multitud. Un segundo punto, el Señor Jesucristo se retiró a solas y esto nos lo deja ver el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Con frecuencia el Señor iba en busca de la soledad, dándonos así ejemplo, pues no puede ser provechoso siervo de Dios en público quien no sabe buscar el rostro de Dios en privado. La soledad en comunión con Dios es el gran manantial de riquezas espirituales. Quien no sabe estar solo demuestra estar vacío. Es en la soledad donde nosotros podemos tener un encuentro íntimo y real con el Señor Jesucristo. Es allí donde nosotros podemos escucharlo y es allí donde Él nos hace entender su bendita palabra y donde nosotros podemos tener la más grande revelación de Él. Cuando nosotros dedicamos tiempo y disponemos todo lo que sea necesario en cuanto a nuestro tiempo para estar a solas con Dios, para tener una vida profunda con Él y para tener una intimidad plena con el Salvador. El Señor estuvo orando desde la tarde hasta la cuarta vigilia, es decir, de las 3 a las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, según nos lo dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto nos deja ver la vida fuerte de oración. Era la tarde cuando el Señor Jesús despide a la multitud y cuando el Señor Jesús manda a los discípulos a que se suban en la barca y se vayan a la otra ribera del lago, y cuando el Señor Jesús se va a orar. Le tomó toda la noche, la medianoche, y llegó hasta la cuarta vigilia, que es un espacio entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Nos damos cuenta la vida de oración del Señor Jesucristo, que es la vida de oración que nosotros debemos imitar y debemos aprender. Un tercer punto, la miserable condición en la que se encuentran los discípulos. El versículo 24 nos dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El mar de Galilea está aproximadamente a 200 metros por debajo del nivel del mar. Y desde mayo a octubre, fuertes vientos golpean a través de los estrechos desfiladeros. Para este tiempo del año es muy común ver nosotros este tipo de vientos que forman tempestades en el mar. Ya podemos saber más o menos para qué tiempo es el suceso. Esto fue muy desalentador para los discípulos, ahora que no tenían consigo al maestro como anteriormente en la otra tormenta. Ya hay un episodio anterior donde se nos deja ver que hubo otra tormenta y el Señor Jesucristo de una manera gloriosa y de una manera sobrenatural lo saca adelante. El Señor entrena primero a sus discípulos para menores dificultades y después para mayores, a fin de enseñarlos gradualmente a vivir en la fe. Esta segunda ocasión de tempestad en el agua parece que fue mucho más fuerte que la anterior tempestad. Pero esto era un entrenamiento del Señor Jesucristo que estaba haciendo con los discípulos para que ellos pudieran vivir en la fe. Cuando nosotros llegamos al camino de Cristo, lo más probable es que durante toda la vida nosotros vamos a encontrar muchísimas pruebas, muchísimas situaciones, muchísimas dificultades, y el Señor nos va pasando de las menores a las mayores. Y este es nuestro entrenamiento para nosotros ir aprendiendo a vivir en la fe y tener la confianza de que el Señor Jesucristo está con nosotros y que Él siempre es el que nos libra de la tempestad. Y que las tormentas que nosotros pasamos es el Señor Jesucristo el que hace la obra. El cuarto punto, el auxilio de Cristo en esta situación en la que se encuentran los discípulos.
Lo vemos del versículo 26 al versículo 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. De su propia bondad fue hacia ellos, percatado del caso y preocupado por ellos. Así, cuando un creyente o una iglesia se encuentra en situación de extrema gravedad, llega la oportunidad de que nuestro Cristo le visite y se manifieste a favor de él. El Señor Jesucristo, en su grande misericordia, sabe las situaciones y sabe lo que tiene que hacer, pero el Señor lo hace en su momento. Pero también de su poder vino a ellos andando sobre el mar. Este es un ejemplo admirable del soberano poder y del dominio que el Señor Jesucristo ejerce sobre toda criatura. El Señor Jesucristo tiene poder sobre todo, sobre los efectos naturales. El Señor Jesucristo tiene poder sobre las cosas existentes. El Señor Jesucristo tiene poder. Si el Señor Jesucristo en esta ocasión pudo caminar sobre el agua, ¿qué otras cosas no podrá hacer? No tenemos que preguntar cómo lo hizo. Nos basta con reconocer su poder. Y entonces ellos creyeron que era un fantasma. Pero el Señor Jesucristo les dice: no teman, yo soy. Porque el Señor Jesucristo es, si miramos nosotros, San Juan 10:4 dice: cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor les dijo a los discípulos: yo soy, y ellos tuvieron la confianza de que era el Maestro. Por ello el apóstol Pedro, en su inmenso amor hacia el Salvador, tuvo una grande emoción y le dijo al Señor: si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre el mar. El Señor sabía del amor de Pedro y el Señor le dice a Pedro: ven. Y Pedro, en ese ímpetu lleno de amor, se va hacia donde está el Señor Jesucristo. Mientras él se mantuvo en la confianza, él tuvo la experiencia de caminar sobre el agua. Cuando el viento comenzó a arreciar, entonces le entró temor y comenzó a hundirse. Porque a veces en nuestro entrenamiento de la fe nos pasa eso. Mientras que vemos nosotros el momento bueno, tenemos la confianza, pero a veces en el momento crítico nuevamente volvemos a vacilar. Pero mira qué bueno es el Señor, que extendió su mano y le sacó. Eso lo hace el Señor Jesucristo con todos nosotros, porque entiende nuestra debilidad, pero nos prepara y nos capacita para creer. A Él sea la gloria por siempre. Quiero invitarle que oremos, por favor. Padre Dios, gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, por quien es Él, por su grandeza y por su poder, y por las cosas que hace, Señor, con nosotros, sus discípulos y la iglesia, Señor, cómo nos enseña, cómo nos forma y cómo, Señor de la gloria, siempre nos va a sacar adelante de toda tempestad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos y amigos, por esta oportunidad. Reciban un abrazo de este su servidor. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.